Hola a todos, bienvenidos nuevamente a ILO Talks. Estamos ya en el episodio número 9. En esta ocasión vamos a hablar con Ana Ramírez de Anne Crochet. Vamos a conocer un poco más acerca de su historia, de su vida y de su proceso de emprendimiento. Quédense con nosotros. Yo soy Ana Ramírez, creadora de Ancrochet. Primero, coméntanos un poco cuál fue tu primer contacto en tu vida en el mundo tejedil. Mi primer contacto con el mundo tejeril como tal podría ser como ese primer momento conociendo que el tejido existía, porque creo que sí lo había visto, pero nunca lo había como detallado en cierta forma, nunca lo había visto tejer en vivo. Entonces ese podría decir que fue mi primer contacto cuando lo vi en mi tía que lo estaba haciendo. Y ya obviamente cuando ya me entro a plataformas como YouTube, donde empecé a buscar crochet y vi que había un mundo inmenso, pues de muchas cosas que se podían hacer. A eso fue como mi primer abreboca como tal al mundo tejeril como tal. ¿Cuántos años tenías más o menos cuando pasó eso? Hay como 16 17 años más o Ah, menos. ujú. Pero en ese momento, digamos, no lo tomaste como algo importante o, digamos, no le diste la atención. O sea, empezó porque nunca lo había conocido. Me pareció interesante porque lo vi más como por hacer algo repetitivo, porque estaba buscando en ese momento algo que llenara de alguna manera lo que estaba pasando en mi vida. Y me pareció una terapia y fue ahí donde dije, ay, yo lo quiero hacer porque pues obviamente movimientos, puntadas repetitivas. Lo primero que hice fue de una vez como que puedo hacer eso, puede ser parte de lo que necesito, y empezó siendo como esa terapia que necesitaba en ese momento. Claro, claro. Y luego, o sea, digamos, tú empezaste a tejer ya a esa edad, a los 15, 16. Sí, Y, apenas me pude encontrar una agujita de crochet y cualquier hilo, empecé a tejer claro, cadenetas, cosas muy, muy básicas. Pero como te digo, fue tanto como ese que me llenó lo que necesitaba, que empecé a tejerlo desde esa edad y de alguna manera no lo solté. ¿a qué te dedicabas antes de meterte de lleno ya al mundo tejedil? Pues a los 17 estaba en la universidad, estaba estudiando mercadeo. Entonces de alguna manera era parte como del hobby que hacía. Yo me gradué de mercadeo, pero igual seguía haciendo el tejido. El tejido empezó siendo eso, terapia, pero llegó un momento, yo tengo una familia muy grande, tengo muchos sobrinos, como 14, Ujú. y empecé a tejerles gorritos. Entonces fue como una motivación extra de que estaba tejiendo, haciendo lo que me gustaba, y aparte estaba haciéndole cositas bonitas a mis sobrinos. Entonces ahí fue donde empezó este conocimiento de ver, de buscar lanas, colores, de mirar qué otras cosas podría hacer para hacerle a mis familiares, y de alguna manera se fue como abriendo. No sé, el boca a boca, lo que yo mostraba, y ya llegaban como amigos cercanos a decir, ay, ¿será que me lo vendes? ¿En cuánto me lo dejas? Y ahí fue donde dije, ah, es que esto se vende. Si hay una oportunidad de Claro, venta. claro. Entonces sí, fue como un mini emprendimiento en ese momento. ¿Y en qué momento dijiste, dejo lo que estoy haciendo hasta ahora y me meto de lleno a esto y todo mi tiempo se va en esto, ¿no? Mira, eso fue ya muchos años después, eso fue en pandemia. El Oh, tejido yo siempre lo tuve como un segundo plano, vamos a decirlo así. claro, Era donde yo jugaba y podía estar tranquila, podía desahogarme, porque pues obviamente sabemos que trabajar del tejido, mantenerse del tejido es un poco duro. claro, Y sí. digamos que yo en ese momento no estaba como madura para todo ese tema, y pues yo soy de Venezuela. Ujú. Yo me mudé de Venezuela a Colombia, donde estoy en ese momento. Entonces no pude mantener eso que ya yo tenía, porque ya yo había, pues ya yo me puse un nombre, que es San Crochet, todo eso en Venezuela, y cuando yo me mudo a Colombia, pues es empezar desde cero. Y pues empezar desde cero con un tejido, con un emprendimiento, pues era imposible, porque pues tú apenas te estás como adecuando al país y todo eso. Entonces, aunque yo ya estaba como en búsqueda de otro trabajo, tenía otro trabajo, yo seguía tejiendo porque vendía cositas como por Facebook y cosas así. Pues, no sé, digamos al año hacía 5 ventas y yo era feliz porque tenía 5 ventas. Claro.
ya después de muchos años, yo llegué aquí en el 2016. Ujú. En el 2020 ya yo tenía un trabajo pues súper estable, yo trabajaba en repostería, nada que ver a lo que estudié. Em, ya de alguna manera la situación, pandemia y todo eso me hace entender que pues que la vida es muy efímera Mm, y que yo no había trabajado por eso, que de alguna manera fuera algo mío. ujú. Que yo dijera, si me voy mañana, hice lo que hice, no. Entonces, el tejido siempre me acompañó en todos estos años, siempre estuvo ahí latente. Entonces yo dije, bueno, voy a tomarme este momento, renuncio a ese trabajo así de un día a otro porque me cansé y literal fueron como 106 meses el tejido. Yo veo que no da, pues yo sigo mi camino y me encuentro otro trabajo, pero lo voy a intentar. Claro, Entonces fue en 2020 donde yo dejo ir el otro trabajo y me siento a decir, bueno, voy a planear, a ponerme a tejer, a encontrar sobre todo a qué te quieres dedicar, porque el tejido es muy, muy, muy grande. Entonces, ya. uno a veces no sabe qué hacer, si hacer amigurumi, si hacer prendas, si hacer cosas para el hogar. Y yo siento que cuando uno tiene una biblioteca de cosas, tú no eres bueno en casi nada porque son muchas cosas. Mm, Entonces, uno a veces le toca como cerrarse un poquito, claro, aprender muy bien, practicar, mirar si eso sí te da y ya de ahí se van abriendo como otras oportunidades. Entonces fue en pandemia donde yo dije, ya no más, me voy a dedicar a eso y empecé como en la búsqueda de aquellas cosas que me hicieran feliz y encontré las prendas, en este caso los suéteres. claro. Y dijiste, aquí, aquí es, y ya te metiste de lleno a eso. Pero claro, igual como que hay un trabajo grande, como dices tú, de organización detrás, ¿no? O sea, no es solo simplemente voy a tejer y ya, sino, claro, tú lo estructuraste, te sentaste, te organizaste, ¿no? Y dije, voy a hacer esto, esto, esto. Y claro, importantísimo, como dices tú, centrarse en algo, ¿no? Porque a veces el que uno quiere abarcar mucho, pues terminas un poco disperso, ¿no? Tal cual. Sí, así es. Pues de alguna manera necesitamos estar como un poquito en mente a algo. Ujú, Nuestra atención siempre tiene que estar al principio, porque pues obviamente en algo para que tú realmente ya lo sepas hacer, todo esté muy bien y que de alguna manera ya tú puedas como tercerizar, pero que ya tú sabes cómo eso se hace, cómo funciona, o claro. sea, como la totalidad de todo, porque pues al final es como tener 10 cosas en la mano y Ujú, no poder con ninguna porque no tuviste el tiempo de poder como adaptarte a todas esas cosas. claro, claro. ¿Y en qué momento dijiste voy a ya vender mis productos? O sea, porque claro, uno empieza a tejer y, digamos, llega un momento en el que siempre hay esa, o sea, siempre hay como esa inseguridad de estará bien lo que estoy tejiendo, estará mal, le gustará a la gente, no le gustará, ¿no? Y claro, llegar a tu caso como, claro, ya tener una tienda online y habiendo crecido lo que ha crecido, ¿no? Porque haces envíos a todo el mundo y todo eso. Entonces, ¿cómo fue ese proceso, ¿no? Pues desde el primer momento yo empecé a tejer para mí. Ujú, Porque obviamente yo siento que uno debe probar lo que teje, el material, ponerlo como a prueba, vamos a decirlo de alguna manera, y pues no hay mejor publicidad o mejor modelo que uno mismo utilizar las cosas que haga. Entonces yo empecé a hacerlo para mí y ya pues publicándolo en redes sociales. Se me abrió una venta de una persona que no me encantó, yo lo quiero, pero en ese color. Y literal, esa primera venta fue la que a mí me dio como la patadita que necesitaba para terminar de confiar en mí. Porque pues estamos claros, todos tenemos esa parte que siempre que nos dice, no, es que todavía no es suficiente, debes hacerlo mejor. Y está la otra parte, que es la que casi no vemos, de que realmente lo que estamos haciendo está bien, de que hemos trabajado duro por eso. Entonces, en este caso, llegó una persona a decírmelo y fue ahí donde la gotica de confianza que yo necesitaba como para decir, voy a seguir dándole a esto, voy a seguir apostándole. Entonces apenas yo vendí ese suéter súper barato porque tampoco no sabía ni siquiera el tema de los precios, pero yo fui feliz vendiéndolo y diciendo, ya pude vender uno. Y para mí eso fue guau. Entonces, si de aquí ya se vendió uno, se van a vender muchos más. Entonces empecé como a diseñar otro suéter, a buscar colores,
a encontrar también esa línea que se acercara como a lo que a mí me gustaba, porque al final yo siento que también cuando creamos un emprendimiento, una marca, tiene que estar muy alineada a, en este caso, el artista, porque nosotros no somos una empresa grande que van a sacar por, digamos, por miles. Claro. Entonces, yo siento que las personas también compran por la persona que está atrás. Mm, Entonces, yo, bueno, voy a ser fiel a lo que soy, a lo que me gusta, y que las personas que vayan conectando van llegando y se van a ir llevando tejidos. Entonces, de alguna manera, así como empezó con mucho miedo, el miedo siempre es algo que nos va a acompañar porque todavía hoy en día ahí está, pero yo siento que es lo que nos hace dar el paso, lo que nos hace sentir vivos y sobre todo replantear cada cosa que vamos a hacer porque pues al final eso depende mucho, pero siempre estuvo ahí, siempre me acompañó, pues obviamente el decir lo voy a seguir haciendo porque quiero que esto sea mi proyecto de vida, quiero volverlo una marca, quiero que sea más grande. Así fue que empecé. Realmente sí, muy duro como pelear con esa parte negativa que uno tiene, pero siempre confiando en que llegaban más personas bonitas, vamos a decirlo así. Confío mucho en lo que uno transmite y las personas conectan, entonces siento que eso también ha hecho de alguna forma que la gente esté conectada con la marca, con Ancrochet, que no solamente es un producto, sino que hay una persona atrás, hay gente que trabaja atrás con mucho amor, que tiene tiempo, dedicación. Entonces también me dediqué, mientras iba tejiendo, a conectar mucho con mi comunidad, mm, a crear esa comunidad, a darles el espacio, a ser muy comunicativa en lo que hacía, cómo lo hacía, si me costaba o no. O sea, yo soy de las que si tengo que salir llorando salgo, pero si tengo que salir riendo también lo voy a hacer. Porque pues al final yo siento que el camino del emprendedor es una montaña rusa ujú. y no es muy fácil. Y pues obviamente a ninguno nos enseñan, nos dan un libro y nos dicen, este es el primer paso, segundo paso, tercer paso. Entonces de alguna manera yo dije, bueno, me está pasando estas cosas a mí, yo las voy a compartir porque a pesar que yo vendo un producto, pues también hay muchas cosas que pasan. Y eso ha hecho que mucha más gente conecte y que de alguna manera quiera comprar algo de Ancrochet. Claro. Entonces, ha sido como parte clave, por así decirlo, el desde el momento número uno ser muy fiel a eso de que soy, a lo que pasa, a lo que sucede, pero también a lo que de alguna manera mis manos hacen, porque es un conjunto de cosas, no solamente una prenda. Entonces, desde ese momento número uno, yo dije, bueno, nada, confianza en todo lo que hago. Y así fue que empezó a llegar gente y, ah, mira, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y empecé a mirar qué era lo que le gustaba de alguna manera a mi cliente, Ujú. teniendo en cuenta también que no todo el mundo es mi cliente. Claro. O sea, dejando ir a muchas personas porque yo siento que uno de los errores que más cometemos cuando estamos emprendiendo es pensar que todo el mundo nos va a comprar y que a todo el mundo le va a gustar. Y pues eso es algo que hay que entender y después que tú lo entiendes, ya muchas cosas te dejan de doler, ya entiendes Claro. y sobre todo ya pones la energía en las cosas que sí y en las cosas que no. Yo siento que es parte clave al momento de uno entender muchas cosas al emprender, porque al final es una línea. Y entonces, por ejemplo, el tejido tiene que ver mucho a cómo yo me siento. Y si yo me siento muy, muy mal y no controlo esos sentimientos, pues entonces nunca voy a encontrar el espacio para tejer, para producir, para vender, para comunicar. Entonces, es como tratar también de mantener, aparte de todo lo que tiene que emprender, el cómo nos sentimos, porque va muy a la mano sobre todo a lo que hacemos, en este caso, que los que tejemos o hacemos manualidades, Ujú. va mucho con la persona que somos. Claro. Ahora, un punto importante que mencionabas dentro de este proceso, y creo que podemos recalcar en esto, es cómo calcular el precio de los productos. Porque he visto muchos comentarios, tanto positivos como negativos, de gente que valora, de gente que no valora, o bueno, quizá que no entiende un poco el trabajo que hay detrás. Entonces, ¿cómo tú calculas el precio de tus productos y qué consejo le darías a las personas que justamente están empezando a tejer y no tienen idea de cómo ponerle el precio correcto
tanto para el público como para la persona que lo elabora, ¿no? Y digamos, puede ser retribuido, ¿no? Sí, claro. En ese caso, lo primero que hay que entender es que las manualidades, en este caso el tejido, no es un producto básico de necesidad. Ujú, Entonces, como no es un producto básico de necesidad, no tiene por qué ser barato económico, que es lo que yo siento que de alguna manera la educación, la historia, muchas cosas por las que hemos pasado, nos ha de alguna manera como desvalorado en ese caso el trabajo manual y nos han hecho pensar que porque es hecho a mano, debe ser barato, ujú, porque es hecho a mano y no en máquina, porque debe ser que la máquina debe costar más y lo hecho a mano no. Entonces, primero, como cambiar ese chip, ¿no? De que lo que tú vas a vender no tiene por qué ser barato para llegarle a todo el mundo. Entonces, también hay que entender que no tu mamá, tu hermanos, tus primos no son tus clientes. Tus clientes están más allá. Tus clientes están en en esas personas que valoran lo artesanal, en esas personas que ven mucho más allá que un solo producto. Entonces, cuando uno ya lo entiende, porque honestamente yo siento que esto empieza literal en casa. ¿Casa quién es? Uno. Cuando tú vas a un lugar y ves un producto y dices, ah, pero es que eso está muy caro. Ah, pero es que lo hicieron a mano. Entonces ya uno ahí ya le está diciendo el producto de otra persona que está muy caro porque está hecho a mano. Entonces aquí nos toca entender muy bien lo que estamos haciendo y también mirar lo que está haciendo el otro para empezar a valorar. ujú, Cuando ya lo entendemos, lo aceptamos y vemos que realmente hay mucha cosa atrás, ya empezamos, bueno, listo. Lo que yo vendo no tiene por qué ser un producto barato, no va a ser un producto que van a salir miles en un día, porque normalmente pues un día 24 horas, si tú te pones a trabajar, no sé, digamos que sean 8 horas, que sería lo más saludable. ujú, Entonces, como empezar a decir, bueno, listo, lo que voy a hacer me tardo tanto tiempo. Entonces ahí es donde empezamos a organizarnos con el tiempo que tenemos, de decir, yo, por ejemplo, calculo cronómetro cada vez que voy a hacer un producto nuevo, pongo el cronómetro al lado y en ese momento no existo para nadie. ujú, O sea, quiere decir que yo ni siquiera veo el celular para meterme en redes o algo así, sino que me pongo a calcular desde el momento número uno cuánto me tardo haciendo una prenda, un cuadrito, lo que necesite para poder calcular el final del producto total. Entonces, si ya yo sé que, por ejemplo, haciendo un granny me gasto 15 minutos completos, ya yo sé que entonces en una hora yo puedo hacer 5, 6 grannies, todo depende, dejando pues obviamente un espacio. Entonces ya tú sabes cuánto tiempo te demora, ya lo que haces es calcular por la cantidad de grannies en este momento, no sé, digamos que necesites. Sobre todo también el tema de ver cuánto vale la hora, según, obviamente también yo pienso que en el país que estés, pero no con una base de salario mínimo, sino un poco más, por lo mismo, porque no es algo de primera necesidad y porque es algo manual, se necesita más atención y todo eso. Por ejemplo, el tema de los materiales, calcularlo súper bien y no solamente tomar como, no sé, digamos, un ovillo me costó $3, pero en la tienda número A, ujú, en la tienda número uno, perdón, y en la tienda número 4 que es donde lo venden, otra por si acaso lo venden a $4. Entonces tú no siempre vas a encontrar el mismo ovillo con la misma cantidad en la tienda número uno, claro. te va a tocar ir a veces a la otra tienda. Entonces, hay una variable de $1. Entonces, esa variable de $1, tú o la puedes perder o la puedes ganar. Ujú, Entonces, yo siempre trato de, por ejemplo, si voy a calcular en lana, averiguo cuál es el precio medio entre todo el mercado, porque pues yo no puedo perder como tejedora y tampoco le voy a cobrar de más pues, al cliente. Pero así ya empiezo a tener como unos valores que son más aceptables, vamos a decirlo así, a mi trabajo. ok, Entonces ya tengo cuánto vale mi hora de trabajo, cuánto vale el material. Por ejemplo, si estoy pagando arriendo, luz, internet, porque todo eso al final nosotros no vamos y pagamos un taller de arriendo. Por ejemplo, yo trabajo en mi casa y como yo trabajo en mi casa, yo tengo una habitación completa para mí, para mi trabajo.
Entonces lo que yo hago es dividir entre, digamos, el arriendo de mi casa, la cantidad de cuartos que tiene y yo pago ese cuarto porque es de mi trabajo. Ok, Entonces, a esto ya yo también le voy sumando a esta lista de cosas porque son cosas que no tenemos en cuenta y que a veces decimos, no, pero es que entonces, ¿cómo me voy a mantener si no lo tengo en la lista? O sea, uno a veces dice, no, pero es que no tengo por qué cobrarlo. Pero es que sí, porque si el día de mañana tú tienes que pagar un arriendo, ¿de dónde lo vas a sacar? claro, 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 claro. Es como literal sentarse y decir, bueno, yo me gasto todo esto, yo utilizo todo esto, ahora, ¿qué es lo que voy a meter para empezar a cobrarlo? Entonces, literal, o sea, yo lo hago con luz, con absolutamente todo, porque tengo que ser muy honesta con mis cuentas. Porque yo vivía antes en un apartamento muy pequeño y ahora que me mudé a una casa más grande, para esto, para poder tener un espacio y todo eso, yo debo asumir el espacio de mi trabajo. También tengo que tener en cuenta la ganancia que quiero obtener y bueno, aparte de la ganancia, muchas otras cosas más que a veces uno no tiene en cuenta, pero que uno lo va aprendiendo como en el camino. Ujú, Por ejemplo, si le vas a pagar a un tercero porque tú no lo puedes hacer, tienes que mirar cuánto va a ser el pago que le vas a dar a esa persona, tienes que tener en cuenta el envío, si le vas a enviar los materiales, si él te lo va a enviar hecho o si se va a trasladar a tu lugar. Son cosas que sí o sí deben tener como un plan B para tener también, no sé, digamos, el tema del envío, si le incluyes el envío, si no se lo incluyes, el empaque, que es súper importante, siento que es parte también fundamental de un producto como tal, que hay muchas personas que a veces no lo tienen tanto en cuenta, pero el empaque pues obviamente es algo que se cobra y está dentro de todo. claro, del Entonces, precio la final. caja, sí, la bolsita, el sticker, o sea, cualquier cosa que se coloque, todo eso va en el precio del producto. Mm, Y ya más allá, pues si quieres empezar, digamos, como a legalizar, empezar a meter los temas ya de tu país, de lo que le tienes que pagar pues al gobierno, si incluyes IVA o no, ya mm, eso forma parte, pero yo creo que eso es parte fundamental de lo que tenemos que tener en cuenta. Es que solamente con empezar haciendo una lista, siendo muy honesta con todo lo que vale, yo siento que ya uno puede ir por un buen camino, porque yo siento que hace unos 5 años más o menos, lo que habitaba o que tú encontrabas en todos lados era que decía que debías multiplicar lo que te gastabas por tres y ya. Y eso es, o sea, una locura total. Entonces, ya siendo muy honesta con esa lista, yo creo que es un buen paso ujú, para seguir y empezar como a decir, bueno, voy a empezar a cobrar mejor porque pues al final es mucho tiempo y la dedicación que tiene un producto tejido como para regalarlo, pero es algo también muy personal que va en cada artesano, en cada artista, en cada tejedor ujú. porque hay personas que venden solamente por vender, hay otras que quieren regalar, que no cobran. Entonces, eso es muy a lo que cada uno quiera como en un futuro. Pero si tú quieres emprender y quieres crear una marca y quieres tener más personas y que sea un equipo más grande, desde el momento número uno debe empezar a ser muy organizado con todo lo que entra, con todo lo que sale y no quedarse con nada. O sea, si tienes dudas de algo, averigua, infórmate, estudia, porque esto es algo de aprender cada día, porque realmente el tema económico sí es muy importante. Coméntanos también un poco acerca de cómo es la relación con esta comunidad que mencionabas hace un rato que se había logrado crear, porque, claro, regreso a lo mismo, ¿no? Hay muchos comentarios negativos, hay mucho hate también de la gente a veces, ¿no? Tú en tu canal de YouTube has explicado bastante un poco acerca de tu condición. Entiendo que también para algunas personas, quizá por el tema de desconocimiento. Tiene muchas dudas la gente acerca de eso. Entonces, ¿cómo manejas un poco esto? Claro que sí. Bueno, desde que yo de alguna manera empecé a mostrarme, ya tenía que tener algo muy seguro, Ah, era que iba a poder recibir este tipo de comentarios, sea de gente que me quiere o no.
Entonces, recomendación pues rapidita que les podría dar, porque hay muchas personas que todavía no son capaces como de mostrar la persona que hay detrás y que eso conecta mucho, es que se muestren cuando realmente se sientan como que muy seguros de que cualquier tipo de comentario no les va a dañar. Porque nunca sabemos qué va a pasar. Como de alguna manera, pues las redes sociales, pues la tenemos en la mano y estamos como ocultos, vamos a decirlo, somos capaces de decir cosas que no diríamos en la vida real. Entonces, por eso muchas personas se atreven a opinar de lo que sea, porque, o sea, es demasiado. Uno a veces dice como, ¿en serio me estás diciendo eso? O sea, es que se fijan en lo más mínimo Eh, como solamente para dejar un comentario. Entonces, yo siento que realmente primero mucha seguridad, ujú, o sea, al primer momento de publicar, de decir algo, porque cualquier cosa que tú digas, hagas, muestre, puede ser respondido con comentarios lindos, horribles, o sea, de todo. ujú, Entonces, hay que estar muy seguros, manejar mucho en eso de que comentarios externos no me vayan a dañar, que no, de alguna manera no me afecte tanto. Yo sé que esto es muy difícil porque somos seres humanos, un día estamos felices, al otro día no. Tenemos días, claro, y a mí igual me pasa, yo todavía tengo días donde, no sé, publiqué X video y mostré algo, no sé, se me vio una uña rara, entonces ya alguien empieza, ¿por qué te comes las uñas? Qué horrible, qué asqueroso. Entonces, ya por ahí eso se va. Entonces, digamos, si yo ese día no estaba del todo bien y yo veo ese comentario, yo voy a decir, más nunca vuelvo a mostrar mis manos en un video. ujú, Entonces, por eso, primero hay que estar muy, muy seguro de lo que somos, de cómo somos y entender muy bien eso. Yo, por ejemplo, como es algo que he vivido desde muy chiquita, porque yo tengo alopecia pues desde los 6 meses de nacida, es algo con lo que crecí y para mí siempre fue muy importante presentarme con las personas. O sea, presentarme es decirle, mira, yo tengo esto, no es nada malo, solamente es esto y ya. ujú, No me va a morir, no me va a pasar esto, o sea, ser muy de alguna manera informativa en cuestión claro, de que tienen alguna duda, vaya al video y véalo y después vuelve. Y si tienen más dudas, pues ahí sí no le puedo ayudar, pero ya yo le resolví una. Entonces, como que asegurarse de que con lo que estás haciendo, mostrando, no se vayan a meter contigo y que te vaya a doler. Entonces, eso, yo he sido muy, muy yo, muy, les he mostrado mi lado lindo, bonito, no malo, sensible, de alguna manera, he hecho parte sobre todo del tratar de entender que atrás hay una persona que siente, que padece, que es feliz, que se puede poner triste. Obviamente siempre respetando lo que hago y respetando a las personas. Cuando ya la persona suele ser muy grosera, yo trato de soltarla o incluso trato de hacer contenido, porque al final yo siento que todo es contenido. claro, Así como llega alguien y te deja un comentario lindo, te va a llegar alguien, te va a poner un comentario feo, pero si tú haces un video y el comentario feo va a tener muchas más vistas y te van a apoyar más que el claro, comentario bonito. claro, Entonces, todo depende de lo que tú quieras mostrar y sí, como que vas a voltear esa tortilla. ¿Qué es lo que claro, quieres mostrar? ¿Qué es el mensaje que quieres dejar? Porque también eso nos hace ser un poco más sensibles y entender pues que somos muchas personas, que podemos ser libres de pensar, de opinar, de sentir y tomarnos la cosa como queremos, pero siempre respetando. claro, Entonces, en ese caso, yo sí he sido, pues, desde el día número uno, me he mostrado como soy, les cuento cosas, he sido muy cercana, de alguna manera yo siento que les abrí la puerta de mi casa también, porque les muestro cosas que son diferentes al tejido, pero que la gente igual les gusta, claro, porque ven a esa persona detrás del emprendimiento, detrás del trabajo. Entonces, yo siento que ahí es donde tú conectas más, porque ya tú sabes el trabajo, lo que hace, pues ya tú te vas enamorando, vamos a decirlo así, como de la persona, y tú a veces dices, no me interesa lo que valga, pero es que yo quiero algo de ella. claro, sí, Entonces, yo siento que eso como emprendedores, pues como artistas, como artesanos, eso es lo que tenemos que llegar a hacer y a tocar con las personas que nos ven.
porque pues más allá de que vendemos un producto, también está la esencia que tiene ese producto, de quién lo hizo, quién está, cómo lo hace, si me tiene en cuenta, si no te tiene en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo siempre mostré cómo lo hacía, si me iba a una lanería que tenía que encontrar los colores, Mm. que me tardaba, que me tocaba Ah, destejer, que lo hice mal, pero que al final salió bien. Entonces yo le contaba y los hacía parte de todo de todo el y al proceso. Ah, final eran felices viendo el resultado porque vieron todo lo que pasé. Entonces, de alguna manera, cuando tú conectas con tu comunidad y sobre todo empiezas a crear esa comunidad, sea de personas que te compran, que no te compran, que son tus colegas, que tal vez no te pasan, pero te siguen solamente para ver, o sea, al final las vas creando y ahí están para ti. Crear una comunidad, ¿qué es lo que nos ayuda? En que, pues en el momento que necesitamos algo, te van a respaldar. mm, En el momento de que estés vendiendo algo, lo van a comprar, te claro, van a recomendar. O sea, es un poco de cosas que tú vas como uniendo, es una telaraña que vas uniendo porque estás creando personas que de alguna manera están a tu alrededor, en tu círculo, en las redes sociales, que te van a seguir, así te vayas a una, a otra o a la otra. Entonces yo empecé en ese caso por Instagram ujú, cuando ya yo la tuve ahí, que por ejemplo también me gusta explicar, entonces, ay, ¿por qué no haces un YouTube? ¿Por qué no explicas? Porque me gustaría, entonces yo, bueno, listo, hago YouTube. Entonces me fui a YouTube y ya tengo comunidad en YouTube. Ah, entonces Facebook y así, o sea, tú te vas plataforma por plataforma y claro, de alguna manera tú vas tejiendo esa comunidad y es la que de alguna manera te acompaña y te ayuda en los momentos que necesites. Y pues sobre todo porque yo siento que en este mundo del emprender y todo eso es muy bonito, pero cuando tú lo haces acompañado, cuando tienes colegas, cuando tienes personas que están ahí, porque el tejido yo siento que es muy solitario, porque es algo que hacemos en nuestras casas, claro, que hacemos en el momento cuando estamos solitos. Entonces, uno solito en su casa, uno dice, bueno, si hay más personas que tejen, pero no tengo ni idea de cómo lo hacen. O si hay otras personas, pero o sea, no sé nada. Entonces, qué bonito poder encontrar en las redes sociales una familia completa que mm, también lo hace o que lo hace diferente y de alguna manera ser apoyo, ser inspiración para todos, porque yo creo que eso es lo bonito de en sí de lo que hacemos, de que somos sí muy manuales, pero también hay una esencia atrás de eso. Entonces las redes sociales para mí han sido fundamental para crear primero pues el tema de venta y todo eso sí, pero sobre todo más allá de la venta, crear esa comunidad que es la que de alguna manera me mantiene y que he podido lograr muchas cosas gracias a ella. claro, que al final, como dices tú, es lo más importante, ¿no? O sea, fuera de vengo, te vendo esto, es todo lo que hay detrás, ¿no? Y como dices tú, abrirle no solo el proceso de tu trabajo, sino también tu vida, tu vida diaria, tu cotidianidad, ¿no? Y claro, como dices tú, al final eso se transmite pues al producto, ¿no? O sea, el producto no solamente te compro una chompa, sino estoy comprando, no, a ti, ¿no? O sea, con todo lo que eso conlleva. Y claro, teniendo en cuenta un poco eso, ¿alguna anécdota que tú puedas compartir con las personas em, sobre alguien de tu comunidad que te haya marcado para bien o para mal en el sentido constructivo, digamos? En ese caso podría ser como encontrar personas en la cual confiar, Ujú, poder sentirme como segura e ujú, inspirarme. Porque pues como te dije, yo venía trabajando sola y solamente era lo que veía pues en las redes y ujú, ya. ujú, Pero cuando yo empecé a ver a estas personas que yo veía y les puse cara, las senté a mi lado, nos tomamos café, ujú, ahí de alguna manera muchas cosas cambiaron para mí, porque yo me sentía sola, yo sentía que estaba nadando, pues yo era el salmón, literal nadando contra la corriente, tratando de sobrevivir y veía que el trabajo que hacían los demás era mejor que el mío de alguna manera, no sé por qué, pero uno siempre tiende a ver como lo peor. Entonces, cuando empecé a conectar con estas personas y a ver que la realidad de ellos era como la mía, que también tenían inseguridades,
que estaban luchando, que tenían los mismos problemas tal vez, que les pasaba muchas cosas pues que a mí me pasaban. Yo dije, wow, es que el problema no soy yo, no soy Claro, la única. claro, Entonces, conocer a estas personas, hacer amigos, porque son amigos ya, que hacen parte pues de mi vida, saber que no hay como esa competencia, aunque somos colegas y podemos trabajar en lo mismo, incluso haciendo lo mismo, somos tan diferentes y entendemos que no hay como ese odio que a veces la gente se tiene, como que ese rencor de, ay, es que, no sé, tú vendiste más que yo, para nada, o sea, como que tú dejas a un lado esas cosas que a veces los seres humanos no sé por qué lo optamos y empiezas a ver a esas personas como parte también de tu camino y que están dándote ese apoyo. Entonces, básicamente para mí ha sido eso, ha sido ponerle amistad, ponerle cara a lo que veía, entablar conversaciones, siendo muy real, compartiendo cosas que pasaban, porque me han ayudado sobre todo como a seguir, porque hay veces que uno dice, ya no puedo más. claro, claro. Ujú. Sí, es que es muy, son decisiones diarias y yo lo digo siempre, son decisiones diarias que uno toma cada día para seguir luchando, para seguir trabajando, porque en la manualidad como tal, aparte de crear un producto con tus manos, que ya es mucho trabajo y mucho tiempo, tienes que tratar de convencer todos los días a la persona que tu producto, tu trabajo lo vale. Claro, Entonces, no es como que tú solamente metes un producto al mercado y ya, no. Tú claro, tienes que decir, venga, es que lo que yo hago me tardo tanto tiempo, esto vale tanto, entonces sí vale lo que yo cobro, incluso más, pero pues nada, entonces es como un pelear todos los días. claro, tal cual. Uno de alguna manera lo hacía solo y cuando ya tienes a gente que está viviendo lo mismo, que te apoya, que se inspira juntos, que se dan ese apoyo, ya la cosa empieza a andar de maravilla. Entonces, para mí ha sido fundamental eso, entablar conversaciones que de alguna manera pudieran haber sido incómodas en un principio, pero que ahora son lo más normal, apoyar a mis colegas. Entonces, ha sido eso. Entonces, por ejemplo, yo mi YouTube, yo trato de llevarlo en ese sentido de, pues, primero, pues hacer tutoriales para enseñar puntos y cosas así, y aparte, crear tips, explicarles lo que pasé, lo que no me pasó, cómo se hace, cómo lo hice, si fracasé o no, porque también es esa parte humana, vamos a decirlo así, de que es que no todo es fácil y yo sola no puedo. Yo también necesito otras personas como para inspirarme. Entonces, básicamente eso es crear comunidad en ese sentido, es hacer amigos, es trabajar bien con colegas, pero siendo siempre como muy, pues como que habita demasiado respeto entre trabajos y ser muy honesto, pues obviamente sabemos que no somos moneditas de oro para caerles bien a todos, Claro, pero siempre habrán unas personas que te van a apoyar y lo más bonito que podrían hacer pues cualquier persona es encontrar un espacio seguro con unas personas con las cuales puedan seguir creciendo, pero también tener ese apoyo cuando lo necesite. claro. Y creo que eso es lo bonito del mundo del tejido, ¿no? Porque he visto eso que tú comentas en muchos espacios, ¿no? Espacios seguros, como dices tú, de gente que se reúne simplemente a tejer, o sea, o personas que no tenían nada en común y el tejido les unió, ¿no? Y claro, al final creo que lo que es importante también de todo lo que comentas es que al final es una lucha diaria, ¿no? O sea, no solo contra el mundo, sino también contra ti mismo, ¿no? Porque claro, como dices, hay días fáciles, hay días difíciles, pero claro, el tema está en siempre seguir, seguir y claro, buscar apoyo de esa comunidad, ¿no? Pero sí, eso es algo muy bonito del mundo del tejido, que siempre lo he visto en distintos espacios, ¿no? Entonces, Ujú. eso me parece genial. Mira, pasando a un aspecto un poquito más personal, hablando un poquito de tus gustos. Por ejemplo, ¿a ti qué tipo de fibras te gusta trabajar? Em, Pues así como que me encanta el tema de las cosas naturales Ujú. y las, vamos a decirlo, animales. Porque, por ejemplo, acá en Colombia se ve mucho el acrílico. Sabemos que es por Ujú. el tema de costos, Claro, que no somos productores, pues como otros países.
pero me disfruto un montón cuando conozco cosas diferentes. Entonces, la calidad de los algodones, cuando son, no sé, de alpaca, merino, ese tipo de cosas las disfruto un montón porque es como que lo que no tengo, pero me parece fascinante todo lo que puede haber. Claro. Eh, Normalmente lo que habita, pues en este momento a mi alrededor, son muchas cosas que ya manejo, que Ujú. ya sé, pero que no me llaman mucho. Entonces siempre tiendo como hay, por ejemplo, si voy a una galería o una ciudad o un lugar diferente, trato de buscar esas que Esa- no conozco claro. porque me gusta experimentar. Eso de chévere tener un tejido, pero chévere mejor tenerlo con una fibra diferente, Claro. especial. O sea, en ese lado es lo que me gusta más. Mm. Y por ejemplo, en cuanto al margen de, digamos, los pedidos que puedas hacer o las cosas específicas que se para vender, por ejemplo, ¿cuál es tu paleta de colores? ¿Cuáles son los colores con los que tú vives? Lo que pasa es que yo soy muy colorinche, yo soy muy arcoíris. Entonces, cuando se trata como hacer cosas primero para mí, Ujú. pues yo no tengo miedo al color y ahí es donde yo experimento porque hay veces que las personas no ven más allá de un solo color, no se Claro. lo imaginan. Entonces yo siempre trato de, si lo voy a hacer para mí o alguien cercano, hacer como con mucho color como para probar en ese sentido. Pero entiendo que las personas no son como yo y que pues hay muchas que en ese caso pues quieren otras paletas. Entonces, honestamente, no manejo una como tal, sino que yo le doy la posibilidad a mi cliente de poder pedir eso en el color, porque yo siento que es parte de mi servicio. O Mm. sea, va a Ok. venir alguien y me va a decir, bueno, yo quiero ese suéter azul que está ahí y te lo llevo, no. O sea, cada producto que sale de acá tiene nombre y apellido. Y como tiene nombre y apellido, puedes cogerlo en el color, en la combinación. Si combina o no, yo Claro. recomiendo, obviamente, hasta donde puedo, pero si el sueño de esa persona es ponerse 10 colores, yo lo voy a dejar porque al final yo siento que, pues obviamente, como están comprando un tejido a mano, sé que no es barato, sé que hay personas que me pagan quincenal, mensual, de a poquito para poder comprarlo. Yo valoro muchísimo eso porque es un tejido que les va a gustar, que lo van a disfrutar, que lo van a tener y lo van a guardar como un tesorito. Entonces, por eso siempre prefiero como que, o trato de ayudarles como, bueno, busca la paleta de colores que tienes en tu closet Ah, para que lo puedas utilizar lo más que pueda, como darle de alguna manera ese servicio, porque honestamente como que casarme con uno es súper difícil claro. y depende de la prenda, también tengo colores, entonces... O sea, honestamente, todos los colores van conmigo. Y si tú ves mis redes sociales, ahí Sí, encuentras desde lo más blanco, bonito, hasta lo más, pues, colorinche del mundo, pero es algo que de alguna manera hace parte de lo que he creado con mi marca. claro, es parte de tu marca, tal cual. Y por ejemplo, ¿cuáles son los proyectos que más disfrutas tejer? O que tejerías para ti en tu tiempo libre o para tu familia, no tanto como para vender, ¿no? Pues lo que más disfruto hacer como tal son las prendas, Ujú. porque siento que es algo que puedo lucir mucho, que puedo llevar y que incluso pueden hablar por mí. Ujú. Porque a veces uno está, pero si me pongo un suéter de color, ya la gente de alguna manera asume que estoy feliz porque tengo mucho color encima. Entonces, Claro, de alguna manera, las prendas son como mi lugar seguro, de alguna manera. Me hacen feliz, siento que mi actividad, mi creatividad se activa un poquito más, como de decir, quiero hacer esto así para esta persona y quiero que le luzca así. Entonces, sí, sea prenda para pues mujeres, hombres, lo que sea, es lo que más disfruto y que yo digo, si no estoy haciendo un tejido para vender, me estoy haciendo una prenda para mí o para alguien cercano. claro. Ahora, un poco como yendo al origen de esto, ¿cómo te inspiras tú para armar tus tejidos, para armar tus proyectos? ¿En qué buscas inspiración normalmente? Pues en ese caso, primero me inspiran los colores, las Ujú. combinaciones de colores, paletas y todo eso. Ujú. Segundo, pues tengo un banco de imágenes de Pinterest, trato de meterme a Pinterest
a ver cosas, flores, o sea, no tiene que ser sí o sí tejido, puede ser cualquier cosa, porque Claro. al final eso te va inspirando y vas a decir, mira, me gustan estos colores, lo puedo aplicar para un vestido. Ya ahí, entonces digamos, listo, quiero hacer un vestido con fucsia y verde. Entonces ya empiezas a ver la puntada y Mm, así te van como pasando esas imágenes en la cabeza, ya las vas guardando y de alguna manera ya le vas como estudiando para hacerlo realidad en un momento. Entonces eso es lo que me ha pasado a mí con los suéteres. ujú, Antes de yo tejer un suéter es porque me lo he estado pensando hace mucho tiempo, ujú, como encontrando la manera de cómo lo voy a hacer, si quiero quedar, no sé, un diseño, una textura diferente, o si quiero inventar o hacer un tejido diferente al que ya he hecho, que son cosas que me han pasado, pero primero, antes de hacer, o sea, no es como que venga, me siento y de la nada me sale un tejido, no. O sea, yo tengo ya muchas cosas en mi cabeza, colores, tengo cosas en mi teléfono, tengo libros de puntadas que también me ayudan como a ver cómo hacer muestras y de alguna manera así es que voy creando las cosas que he tenido hasta este momento. ujú. Claro, genial, genial. Y hablando un poco acerca de tus hobbies, por ejemplo, ¿qué te gusta hacer un poco fuera del tejido? ¿Lees, por ejemplo? ¿Lees? ¿Te da tiempo para quizá leer? Sí me gusta, pero no lo hago tanto como quisiera. Claro, Es algo que quisiera tenerlo más presente. claro, En ese caso, pero por ejemplo, ¿qué cosas te gusta leer cuando has tenido tiempo para leer o cuando tienes quizá un pequeño espacio? ¿Qué cosas te gusta leer? ¿Qué cosas te gusta ver? soy muy del tema romántico. Ok, muchas novelas. Soy muy romanticista en ese sentido. Cuando tengo tiempo, pues obviamente. O siempre como tratar, es que yo siempre estoy pensando en tejido. Yo no sé si eso es que es muy bueno o muy malo, pero siempre estoy pensando en eso. Entonces, si veo algo, trato de que si estoy, no sé, leyendo sobre una fibra o Mm, sobre una puntada o si es de una persona. Entonces, estoy siempre como en ese, estoy flotando claro. ahí. Es algo muy difícil, o sea, una vez ya tú empiezas a emprender en algo, como que tratar de salirte de esa burbuja es tan difícil Mm, de pensar diferente, porque pues obviamente con lo que hablamos del principio, de que cada día quiere ser mejor, busca mejorar las cosas, busca cómo hacerlo de otra manera, entonces siempre estás 24/7 trabajando en eso. pensando En ya. este caso, como hobby en este momento, tengo el baile, que ha sido Sí, parte también de mi vida, mm, entonces, que volví a retomar porque, pues obviamente, después de 5 años largos y duros trabajados, me di cuenta que, pues, chévere tener mi emprendimiento y todo eso, pero también estaba dejando mi vida a un lado, porque literal trabajaba 24/7, yo tejía todos los días, claro, 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 tenía un día de descanso. claro, Pero era porque yo decía, bueno, porque estoy emprendiendo, estoy en ese momento que sí paro, entonces ahí se queda. claro, Y ya después de tantas cosas, de alguna manera ya entendí que sí, pues yo sé que tengo un horario, yo claro. sé que tengo que ponerle mucha atención y todo eso, Quiero, pero quiero un nada, espacio, ¿no? Claro. sí, pues debo comer, debo hacer ejercicio, no sé, tengo una pareja, tengo familia. En este caso dije, bueno, nada, me voy a poner a bailar porque es algo que me gusta, que me saca también de esa zona. ¿Pero qué tipo Entonces, de música bailas? música árabe, Ah, mira, música árabe. sí, Ah, totalmente diferente. no, pero al final, como dices tú, todo de alguna manera u otra te enriquece, ¿no? O sea, te enriquece, te llena de cosas. Y claro, como dices tú, uno todo el día está pensando en tal o cual cosa. Entonces, me sucede, ¿no? Por ejemplo, yo en mi vida personal, yo por ejemplo soy fotógrafo. Entonces, yo Sí. todo lo estoy analizando desde mi perspectiva, desde mi profesión, porque claro, estás todo el tiempo viendo y al final todo te alimenta, la música, las películas, el cine, una conversación con un amigo, o sea, en realidad todo al final te termina alimentando, ¿no? Y claro, es importante tener ese espacio, como dices tú, para ti, Sí. ¿no? Para Sí, ti. es algo que recomiendo también pues a las personas que a veces me dicen, no, pero quiero ser como tú, como, no, pues ya yo tengo un horario, ya yo sé que de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 5 yo debo trabajar en mi proyecto. Si ya yo sé que es algo que está como, es muy urgente porque hice X o Y,
ya ahí yo le voy sumando cosas. En este caso, por ejemplo, yo desde enero tengo agenda llena hasta mayo, Wow. entonces yo en este momento no tengo tiempo de nada, o sea, estoy así. Entonces, en este momento literal, yo le estoy dando todo, pero sé que debo parar, sé Ujú. que debo tener tiempos saludables, porque pues en este caso también el tejido es demasiado demandante físicamente. Claro, Entonces, pues si yo quiero que esto siga siendo mi trabajo, yo debo prolongarlo, yo debo hacer pausas, yo debo entender que mi cuerpo también debe descansar, que debo darme esos espacios. Entonces, por ejemplo, también hago yoga. mira, claro, Hago claro, yoga, entonces el hay un yoga me ayuda un montón, claro, montón. claro, Exacto. Y para poder mantenerme, porque el tema de la posición todo el día, estar así, eso agota demasiado. Entonces hay que entender que también hay que darle como ese espacio, ese amor a nuestro cuerpo, porque es el vehículo que de alguna manera nos ayuda a lograr lo que necesitamos en ese momento. Entonces, el tejer todos estos años me ha dejado como aprendizaje eso, darme mis espacios para hacer ejercicio, para hobby, para bailar, para tener con mi familia, para salir con mis amigos, o sea, que no sea como tan depender de eso que estamos haciendo porque entonces no nos va a llevar a nada y al final no es el camino. Obsesionarnos tanto con algo ujú, no es tan sano, no es saludable y de alguna manera, si lo queremos mantener, se va a hacer muy imposible. claro, Entonces, tenemos que tratar de hacer lo que empezó como hobby, que ahora es mi trabajo, debo mantenerlo y para no odiarlo, no pasar a la otra, claro, para no odiarlo, debo darme espacio. Entonces, si me preguntan como, ¿qué recomendación me dan? No sé, no sean tan firmes con algo, dense su tiempo, porque del amor al odio solamente hay un paso. Y claro, si no nos damos el tiempo de descansar, de extrañar, de alguna manera podemos hacer que este trabajo, emprendimiento, lo que como empezamos, literal, a volverlo otra cosa solamente por no saber parar. Entonces, parar también es importante. importante hacer una pausa. Ajá. Ahora, o sea, lo que me gustaría conocer un poco acerca de tu proceso de tejido. Tú cuando tejes, tejes con algo de fondo, tienes que tejer en tu casa, sales a tejer a algún sitio en particular. O sea, ¿cómo es ese tu proceso de elaboración de una prenda en este caso, ¿no? Ido. Pues realmente no, yo tejo en cualquier lugar. Ah, ah, Gracias a Dios, el tiempo, de ujú. alguna manera, también volverlo a trabajo, he podido aprender a tejer sin ver. Ah, claro. Ya, Entonces, entonces puedes, claro, claro. O sea, pero entonces, normalmente cuando tejes, por ejemplo, ¿qué más haces a tu alrededor o cómo preparas ese entorno para tejer? no, por ejemplo, siempre como mantener agüita, Ujú, algo que tomar, donde voy a tener de tejer, estar bien, pues como bien sentada, que no me vaya a agotar mucho. Y ya lo que deba tener en la mano, mi aguja, el material y si necesito un cuaderno o algo como para estar apuntando o para recordar cosas. Pero del resto, como te digo, como tejo sin ver, puedo hacer cualquier cosa en cualquier momento. Lo que más hago es pues estar aquí en el taller, tengo acá televisor, entonces me pongo a ver series, podcasts, todo mientras voy tejiendo porque me gusta. claro, Siento que avanzo más rápido. claro, claro, lleno. Sí, pero soy de las que me llevo el tejido. Si lo necesito rápido, me lo llevo a cualquier lugar con tal de, pues, de terminar, por así decirlo. Claro. Y por ejemplo, cuando pones algo de fondo para ver, alguna serie, por ejemplo, ¿qué cosa te gusta ver? Ay, yo soy demasiado de K-dramas. Ah, Soy de coreano. los he visto. Los he visto. Esos dramas coreanos, pero así, que te hacen llorar, pero no. Sí, sino que son súper buenos porque duran mucho, Mm, entonces siento que no tardo tiempo como buscando tanto tiempo. Yo sé que si lo pongo, ahí voy a tener todo el día, entonces es mucho más fácil para mí y me entretiene demasiado. Entonces es algo que yo sé sí o sí a la fija me va a ayudar con mi proceso de tejido y me va a mantener todo el día de buen ánimo porque también es eso. Si vemos cosas que son muy estresantes,
eso claro, también pasamos al tejido. claro. Entonces también trato de ver cosas bonitas, vamos a decirlo así, para hacer que todo salga bien. O sea, perfecto. Y ya como punto final, para un poco cerrar la conversación, me gustaría que nos puedas dejar una pequeña reflexión acerca de qué sientes que ha cambiado en tu vida personal el mundo tejeril y bueno, en tu caso, como me comentas, desde pandemia, o sea, estamos hablando de unos 4 o 5 años que tienes ya como Ancrochet. ¿Qué sientes que ha cambiado en tu vida de la Ana de antes de Ancrochet y la Ana de ahora? Pues en ese caso, trabajé mucho en mis sentimientos, Ujú, soy más expresiva, valoro mucho las cosas que pasan, las palabras que recibo, sé que las cosas que hago pueden tener consecuencias, entonces soy un poco más táctica al momento en cómo hago, explico, muestro las cosas, porque sé que pueden tocar la vida de otras personas. Entiendo que al exponerme, de alguna manera, otras personas te ven como inspiración, ujú, empiezan también como a colocarme cosas encima, como que si yo un día salgo brava, esa persona va a decir, ay, pero ¿por qué? Si ella es tan linda. Entonces sé que cualquier cosa que diga tiene peso en la vida de otros. Entonces entendí que debí trabajar mucho en mí, en mis sentimientos, en cómo me sentía, cómo me veía, en darle valor a mi trabajo, en muchas cosas. Realmente desde hace 5 años, pues si yo veo a la Ana de hace 5 años, uf, cambió total, pero podría ser que el cambio mayor fue ujú, en la seguridad de hacer las cosas, porque pues emprender no es un camino nada fácil, no es imposible, claro está, pero es una decisión diaria, como dije, que yo tomé de decir, yo sí puedo, lo estoy haciendo por mí, esto me hace feliz, también hace feliz a otras personas y sobre todo ese granito que yo quiero dejar al mundo. O sea, si el día de mañana no estoy, ¿cómo estas personas me pueden recordar de que sí hice algo que significara para otras vidas, de que dejé una huella, de que digamos, como para qué vine, ujú, para claro. esto. Estoy haciendo eso, el para qué vine, para qué me mandaron, para qué estoy aquí. Entonces, sí, ha sido más trabajar como primero, pues en esa seguridad, en lo que sentía y no, pues ha sido una experiencia increíble. Creo que la vida de alguna manera me preparó para esto Mm, por cosas que había vivido antes. Tal vez no estaba preparada. Yo creo que uno también se dice muchas veces como que no, es que yo quiero que pase ya, 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 y no es ya, es cuando te toque, porque todas esas caídas de alguna manera te están enseñando a lo que va a venir después. Y yo sé que todavía no he llegado a donde quiero llegar, pero me estoy disfrutando cada momento. También aprendí eso, a disfrutar cada cosa que llegara, a agradecer sobre todo si había una venta, si no, son muchas cosas, porque hasta simplemente agradecer a una persona que te deje un comentario bonito en el momento que tú más lo necesitas, es algo increíble que tú dices, wow, ¿cómo eso puede cambiar mi ánimo el día de hoy? Entonces, ser muy agradecida con absolutamente todo lo que pase de las cosas buenas, no tan buenas, te hacen mejor cada día y ha sido fundamental. Entonces, sí, mi vida cambió, literal, el tejido me cambió la vida desde el día número uno, que mm, empezó siendo terapia, pero que de alguna manera empezó a ser mi trabajo y también como o sea, esa línea de vida, como mantener la unidad del tejido, porque también he creado, he tejido amistades, he claro. podido llegar a otras partes del mundo, entonces ha sido muy bonito en ese sentido decir, qué bonito sentir que nací para esto y que estoy disfrutando lo que hago. Qué genial, Ann, qué genial. Muy enriquecedora tu experiencia, de verdad. Muy Sí. interesante. Nada, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, ya no te quitamos más. Muchísimas gracias por tu tiempo y nada, genial, genial tu trabajo y tu experiencia, de verdad. Muy, muy bonita. Muchas gracias, Ann. No, muchísimas gracias a ti, qué bonito. Gracias. Listo, gracias. Hasta luego. Chao. Chao, que estés muy bien. Gracias. Chao.